¿Ya? A ver, lo primero es esto. Este tema tiene que ver con cambio climático. ¿Ok? Lo que muestra esta figura es cómo evoluciona la anomalía de la temperatura superficial global desde el 1850 hasta el 2011, en ese caso. ¿De acuerdo? Esto es sacado todo del último informe del IPCC, ¿ya? Que salió el año pasado, y todo esto se puede sacar, digamos, de esa dirección. Y lo único que es interesante acá son dos hechos. Uno, que el calentamiento que empieza a principios del siglo XX se interrumpe en estas décadas, ¿verdad? Entre el 40 y el 60, 70, algo 70, y se interrumpe ahora. ¿Ya? A lo que le están llamando la interrupción climática. ¿Ok? La pregunta es ¿por qué? Lo pongo como antecedente porque en algún momento nuestro problema era simplemente explicar el enfriamiento en el Pacífico Suroriental. Pero hoy en día, todo lo que les voy a mostrar, lo que está pasando en el Pacífico tiene impacto en la temperatura global del planeta. ¿De acuerdo? Esto es otra figura, muestra las tendencias de los últimos 110 años. Son distintos productos de temperatura, pero todos coinciden en que lo último, como la figura anterior, ¿no? Que en todos lados se está calentando. Donde uno mire, bueno, acá tenemos el problema de la cantidad de información nomás, pero donde uno mire se está calentando, salvo tal vez esta región acá al sur de Groenlandia, en el Atlántico Norte, ¿ya? Que parece que también es una señal consistente, ¿de acuerdo? Si pensamos en calentamiento climático antropogénico, la señal antropogénica, el forzante antropogénico, lo que tendría que estar haciendo es calentando en todas partes. ¿Ok? Lo segundo que es interesante, bueno, es mostrar ahora por décadas, por periodo, tendencia en periodo de 30 años. ¿No? Todas estas cuestiones están con décimas de grados por década. Así que eso lo tendría que haber dicho antes. Pero está claro acá que, por ejemplo, en la primera década, por ahí del siglo XX, hay más calentamiento, y si se nota especialmente en el hemisferio norte, entre el 51 y el 80, hay más calentamiento en el sur, algo de enfriamiento incluso en el Atlántico Norte, y los últimos 30 años se ve eso que está acá. ¿Ok? Y por supuesto que lo que a nosotros nos interesa es lo que está pasando frente a Chile, digamos, frente a todo Chile. Hay enfriamiento, ¿ya? Estamos hablando de algunas décimas, 1, 2, 3 décimas de grado por década. ¿De acuerdo? Hola, Cali. Este patrón es interesante. Es interesante que el hecho de que en el océano austral también se ve algo de una tendencia negativa de la temperatura, pero especialmente en el Pacífico, y el Pacífico suroriental. ¿Podemos intentar? Sí, por favor, si esto interesa. Las cruces son para todos los que son tendencias significativas, sí. Sacando la significancia de alguna manera no tan obvia, digamos, ¿verdad? Porque aquí hay cruces de información. Ya, en particular este es solamente un producto. Un nuevo producto, de hecho este producto no lo conozco, de temperatura, del NCDC. ¿Ya? Así que este es el tema. Cuando hablamos de enfriamiento en el Pacífico Suroriental, estamos hablando de esto. ¿De acuerdo? Las implicancias que tiene eso son las siguientes. Si esto es de origen antrópico, o sea, si es la señal, es cómo responde el Pacífico al calentamiento global en la atmósfera, ¿de acuerdo? Significa que este enfriamiento debiera continuar como tendencia. De aquí hasta que se acabe el calentamiento global, hasta que se acabe el forzante. ¿Ok? Desde el punto de vista, si quieren, emocional, es muy lindo, en el sentido de pensar que el propio océano está empezando a enfriarse para enfriar la atmósfera que se está calentando, producto del aumento de los gases invernaderos. ¿De acuerdo? En un proceso que podría incluso llegar a un proceso de retroalimentación positiva que podría hacer que esto funciona como un termostato del Pacífico y está enfriando la temperatura global. ¿De acuerdo? Si es que tuviera un origen antropogénico. Si no tiene un origen antropogénico y es de origen natural, significa que esto en algún momento se va a acabar.
¿ya? Y va a empezar a aumentar la temperatura. Dale. No estoy seguro, o sea, incluso en el caso antropogénico podría acabarse. Podría ser un efecto transiente. Hasta las próximas décadas, eso es lo que dicen los modelos. ¿Eso? Ujú. Puede ser. ¿Ya? Pero ahí hay que creerle a los modelos. Ese es el punto. No, pero un mecanismo físico, o sea, llega un momento en que tú ya no puedes compensar ya. Porque o sea, el que sea el mecanismo que esté enfriando, va a llegar un momento en que el calentamiento le va a ganar, ¿no? Sí, veamos. No, por eso te digo. Veamos lo que dicen los papers, digamos. Veamos en qué dirección apunta, digamos. ¿Ya? No he visto eso. Sería interesante ver esos papers, digamos, que dicen que, a pesar que si esta fuera la respuesta a lo que está sucediendo, en algún momento va a parar. Es que si no tenéis claro el mecanismo, es difícil. Es difícil, es que eso es lo que dicen los modelos, digamos. Pero Yo por crear el un problema modelo. de balance, llega un momento en que tiene que... Es que es lo mismo para el calentamiento, entonces. Llega un momento donde no se puede seguir calentando. ¿No es lo mismo? Yo entiendo el punto, pero no es lo mismo. No se puede calentar ¿Por qué no? monotónicamente. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Y por qué sí tendría que ser, digamos? Y bueno, y tenéis Venus. La Tierra es un sistema... Venus, pero Venus. No, hay momentos en que tienen que aparecer, porque eso es lo que ha demostrado la historia, ¿no? Hay momentos en que aparecen otros mecanismos que empiezan a producir la señal contraria. Es así, digamos. El problema es la escala de tiempo, ¿verdad? Es muy corta la escala de tiempo, estamos hablando de décadas. Sí, para mí eso toca justamente la parte más bien emotiva y filosófica del problema. El trabajo que habla sobre el enfriamiento, acá en Chile es de Mark Falvey y de René, con ese título muy sugerente, ¿verdad? Y lo que ellos ven, bueno, justamente son las tendencias en superficie, y cuando vamos a la atmósfera media, estamos hablando de 4.000 metros, por ahí, ¿ya? Se ve calentamiento en todas partes. Bueno, aquí menos en este sector, digamos, el océano, sobre el océano austral. ¿Ya? A nivel de estaciones, si revisamos a nivel de estaciones, estas son estaciones que están por sobre 500 metros en altura. Ellas muestran, esto empieza el año 80, ellas muestran una tendencia positiva. Por ejemplo, hay Laguna de Yeso en Chile Central. ¿Ya? Estaciones al otro lado también, por ejemplo, Mendoza también muestra el aumento. Estaciones en el Valle Central, la depresión intermedia, muestran este aumento de la temperatura promedio, pero cuando vamos hacia la costa, no, muestra una tendencia negativa. ¿Ya? Sí, esto es la atmósfera. Y aquí Juan Fernández también, digamos. O donde esté en la isla que esté, la Robinson Crusoe, donde esté, digamos. Y muestra una tendencia negativa. Si se usan productos, estos son radiosondas. En realidad aquí ponen sur, centro y norte, en realidad es un solo radiosonda, ¿no? Estamos hablando de Antofagasta, Quintero, Santo Domingo y este es Puerto Montt. Ya, hacia el norte se ve claramente, el periodo 79-2006, se ve el enfriamiento y por sobre un cierto nivel, calentamiento. ¿Ya? Justamente en la zona donde está la inversión de subsidencia, dentro de la capa límite marina, se está viendo el enfriamiento. Esto es tendencia. Acá empiezan a aparecer estaciones, por ejemplo acá hay estaciones de superficie en el mar, estaciones costeras, digamos, que también muestran la tendencia negativa. Eso también se ve en la temperatura superficial del mar en las zonas costeras. Y utilizando el World Ocean Data, determinan esta estructura vertical del enfriamiento. ¿Ya? Estamos hablando de los primeros 500 metros, en el norte 500, 400 metros y así, y se reduce a 200 metros en el sur. Y sí, son del orden, estamos hablando de cercano a 1/10 de grado por década. ¿Ya? Esto es World Ocean Data. Entonces, cuando analizan tendencias
Bueno, sobre la tendencia de temperatura, acá ponen la tendencia en la presión, ¿ya? Y lo que se ve es un reforzamiento del anticiclón subtropical en las últimas 3 décadas, ¿ya? Entonces, aunque la forma no lo sugiere, cuando ellos buscan, y ahí estoy tomando un poco el tema que voy a mostrar allí, cuando ellos ven las tendencias futuras, digamos, ¿ya? De lo que va a pasar. Esto es la simulación nomás. Saqué el otro mono justamente porque te voy a hablar de eso. En los modelos, ¿ya? Para el cuarto informe, los modelos anteriores al último informe, se ve un aumento de la presión en latitudes medias, ¿ya? Y eso fuerza la idea que ellos proponen, por eso proponen lo del viento local. Este gradiente de presión fuerza la aceleración de los vientos en superficie. Y por lo tanto la surgencia y por lo tanto el aumento de la surgencia y la disminución de la temperatura. Y ellos lo proponen como mecanismo. En esta otra figura, sin usar reanálisis, ven que en la zona donde está Isla de Pascua es donde se ve un aumento de la presión. En cambio en Juan Fernández se ve que la presión no ha estado cambiando. ¿Ya? Si vamos a mediciones de presión, lo mismo ahora del 70 al 2010, en Concepción y en Valparaíso, tanto en Concepción y en Valparaíso se ve una tendencia a aumentar la presión. ¿Ya? Entonces podemos hacer dos cosas acá. Podemos calcular un gradiente de presión meridional, que se tendría que ver más bien con el jet costero, con los vientos locales. Lo que se ve acá, no se ve ninguna tendencia. Este es el gradiente, digamos, del 85 en adelante. No se ven tendencias. ¿Ya? Entonces el mecanismo que propone Falvi y René ahí, por lo menos a nivel local, mirando simplemente presión, no se observa por lo menos no se observa que el forzante esté aumentando. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos esto? Porque observaciones de viento no es tan obvio, eso es lo que hablábamos la otra vez, no es tan obvio sacarle tendencia a los vientos, digamos. Oye, ¿y este trabajo con el QuickScat no se ha hecho? Sí, claro. O sea, muestra... tú vas a mostrar cosas de eso, ¿no? Wolfgang Schneider hizo un análisis de datos de SCAT, comparando los últimos 10 años y mostró, digamos, un aumento de los vientos meridionales solo unos píxeles cercanos a donde nosotros mostramos la estación 18. Y claro, y él encontró una diferencia significativa en los vientos meridionales, pero sí una escala de tiempo que es una ventana que es muy pequeña, pues son 10 años. Sí, es el problema. O sea, si queremos sacar de los 70 en adelante datos de estaciones fijas que no hayan estado cambiando, eso lo complica. También hay datos de buques comerciales y eso lo voy a mostrar un poco más adelante. Okay. Ahí parece que sí hay aumento frente a Chile. Ajá. Pero no necesariamente más al norte. ¿Ya? Una consulta. Sí. ¿Esas figuras son del paper o son tuyas? Son tuyas. ¿Ah? No, sí, mira. Son tus Sí, un figuras. análisis que hicimos hace algún tiempo. Entonces, la de abajo muestra el gradiente meridional de presión, pero si aquí no aparece la diferencia Valparaíso-Juan Fernández, lo que mostraría el gradiente zonal. Sí, ¿verdad? sí. ¿Cómo Pero- cambia el gradiente zonal? Pero sería muy similar, fíjate, sería muy similar al de Concepción. Juan Fernández Concepción. Y en ese caso está disminuyendo incluso el gradiente zonal. O sea, la componente geostrófica de esa aceleración tampoco muestra un aumento, si uno lo ve de esa manera. Claro, no hay aumento, pero no sé si hay una disminución es significativa tampoco. Sí, es difícil decirlo, digamos, pero no hay aumento, y ese es el punto, digamos, porque en este momento tenemos la discusión con colegas del CR2, con René Garrón en particular y una postdoc de él, que insisten que son los vientos locales. ¿Ya? Pero esto no lo... No, pero son gradientes nomás. No. La gracia del dato de presión, que es un dato fácil de obtener, los sensores no han cambiado, así que uno puede, es un dato resistente en ese sentido, digamos. El tema es la posición, también si cambian de altura van a cambiar sus buenos hectopascales y ya no nos sirve, digamos, hay que corregirlo de alguna manera. ¿Ya? Pero
Hasta ahí hay cierta confianza en los datos esos que están en esa figura. ¿Ya? Esta es una actualización que hizo el René de los datos hasta el 2012, ¿no? Y se sigue dándole esto de la disminución de la temperatura, por ejemplo, en este caso en Antofagasta y el aumento en Santiago. Puedes tener un aumento del gradiente del estrés del viento sin tener necesariamente un cambio de presión, o sea que el forzante venga de otro lado. No, difícil, debería notarse. ¿Y sabes cuál es el problema? De que no sea así. Porque toda la idea, y esa es una buena discusión que podemos tener con Ali, digamos, toda la idea de que va a haber una aceleración de los vientos en esta región se da porque el gradiente meridional está aumentando. Cuando aumenta la presión en latitudes medias, aumenta este gradiente y se acelera el viento costero, digamos. Si eso no aparece en las observaciones, pues, por supuesto que le quitamos peso, digamos, a esta idea de las proyecciones futuras, ¿verdad? Y si se intensifica la deriva oeste. ¿Cómo? Si se intensifica la deriva oeste. ¿Tú decís las corrientes acá? No, pero el viento. El viento. Cosa que al parecer está sucediendo, ¿no? O sea, cuando vemos tendencia, ¿por qué? Vemos tendencia, acá deberíamos notarse, porque acá tenéis este gradiente, por supuesto que acelera los vientos del oeste en superficie, digamos. ¿Pero por qué debieran acelerar los vientos del oeste? Justamente porque gradientes de presión también. Eso es geostrofía, claro, hay pura geostrofía. ¿Por qué acá los gradientes meridianos son importantes? Por la fricción que ejerce, digamos, el hecho de que aquí hay una cordillera, ¿no? Acá por supuesto que no está ese problema. Está el tema de la fricción superficial, pero eso a lo más va a cambiar un poco, va a haber un poco de, en este caso, de divergencia del viento, pero no va a cambiar el hecho de que acelere zonalmente el viento. Ese patrón. ¿Ya? Aproveché de poner este otro trabajo y esta figura en particular. Esto es temperatura, anualidad de temperatura anual. De alguna manera las estaciones costeras, la temperatura de las estaciones costeras tiene mucho que ver con la temperatura superficial del mar. Hay una muy buena relación, ¿verdad? Entonces, esta es una figura muy sugerente, digamos. Se ve lo que estamos diciendo, ¿no? De que hay un enfriamiento, hay un salto, el 76, el salto climático del 76, que se ve muy bien en muchas estaciones. Luego un debilitamiento, aquí están los niños, ¿no? Los niños extraordinarios. Pero si vamos al registro hasta el 1900, también se sugiere un enfriamiento. Por lo menos no se sugiere un calentamiento. Y esto pone una dimensión para el problema, otra dimensión. ¿Ya? Porque esto sí que aquí no hay fluctuación interdecadales, que es lo que el martillo que a mí me gusta, digamos. ¿De acuerdo? Esto no sostiene lo que estoy diciendo en términos de que tiene que ver, el enfriamiento tiene que ver con cambio de fase de la oscilación interdecadal. Acá pareciera que hay una cuestión detrás de más baja frecuencia. ¿Ya? Si es que esto fuera un símil de la temperatura superficial del mar. Parece que este es compósite entre 4 estaciones. Sí. ¿Todas las estaciones muestran tendencias similares o hay habría que leer el paper. ¿Ya? Habría que leer el paper. Este caso es del radiosonda de Antofagasta, que está del 58 en adelante. Fantástica esta serie de tiempo, ¿verdad? Hasta el 2009 debe ser eso. Y se ve muy bien, por lo menos acá en superficie, que son anomalías nomás, ¿verdad? Sí. Y acá está la tendencia en la capa límite. Abajo tendencia negativa, sobre tendencia positiva, aumenta la estabilidad en esa zona, digamos. Entonces, eso podría tener un impacto sobre la nubosidad localmente, sobre la formación de estratos costeros. Pero no es obvio lo que pasa con los estratos costeros, porque los mecanismos de formación de los estratos costeros no son obvios, digamos. ¿De acuerdo? Ellos analizan nubosidad y en la única lado donde le va, por lo menos en octas, en términos de octas, ¿verdad? Una disminución de la nubosidad en Arica. En Iquique ya no es tan obvio, en Antofagasta no es para nada obvio, digamos. Si bien alguna vez le escuché al Pepe Rutten hablar que sí había una tendencia negativa de la nubosidad. Disminuye la nubosidad, bueno, ahí hay un factor, por ejemplo, que juega en contra del enfriamiento.
¿verdad? El hecho de que disminuya la nubosidad ahí, pero no es obvio. Pero aquí se ve muy bien el cambio de fase, ¿no? De un régimen con anomalías negativas a otro con anomalías positivas. Ya. Perdón. Dime. También se ve otro cambio de fase, yo diría más como en 92, por ahí. ¿Dónde? Ahí arriba. Sí, o sea, sí, aquí las anomalías son negativas en la altura, si después pasan a positivo, y al revés para más en superficie. Y eso Esto debería más o menos coincidir con lo que está pasando en a... los 90s. Hay Sí, un cambio, sí, ¿no? sí. Y es un cambio de... Y eso es- hipo también. Sí, es que mira, si hiciéramos lo que a mí me da la impresión que tiene que ver con cómo varía la temperatura media en la troposfera en esa zona, digamos. Aumentó la temperatura media en esa zona. Bueno, no estoy tan claro lo que estoy diciendo. Sí se ve que hay anomalías positivas en los 80, parte de los 90, y luego hay anomalías negativas, ¿ya? Y esto sí que yo diría que es hipo. Aquí hay variabilidad interdecadal, ¿ya? Y cuando sacamos tendencia en este periodo, bueno, estamos hablando de esta tendencia, ¿verdad? El paso de la fase positiva a la fase negativa. Este otro trabajo, aquí sí que habla del giro subtropical, en la zona de Tasmania, en esta región, por aquí, tienen mediciones y se ve, por ejemplo, claramente un aumento de la temperatura muy sostenida a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, con fluctuaciones interdecadales, ¿verdad? Que están muy de la mano con fluctuaciones en la salinidad, y que ellos asocian, calculan el estrés, el rotor del estrés del viento en el Pacífico al sur de 20, en esta región 20 grados, 50 grados sur, les da ese índice del estrés y está mostrando que hay una aceleración entonces del rotor. ¿Ya? Entonces la idea de ellos es que es el rotor, entonces el aumento del rotor el que está haciendo que una corriente acá en el fondo lleve agua desde esta región hacia esta región. Y por eso el aumento de la temperatura y el aumento de la salinidad. ¿Ya? El aumento del rotor de esa manera. Ahora, el aumento del rotor de esa manera es consistente con el aumento de la aceleración, o sea, el paso a una fase positiva del anticiclón, ¿verdad? Y también es consistente, podría ser consistente con el hecho de que en esta zona hay enfriamiento, mientras que en esta zona hay calentamiento. ¿Ya? ¿Qué es la señal que vimos al principio? Hay enfriamiento en esta región, ¿verdad? Y calentamiento en esta región. ¿Ok? La isolínea es cuánto se demora en llegar una onda de Rossby desde esta posición a esta posición. Pensando que si tenía anomalías positivas, esas anomalías positivas podrían demorarse y llegar acá, y finalmente esa tendencia que tú ves tiene que ver más bien con las ondas de Rossby que se están moviendo, digamos. Pero se demoran demasiado tiempo. ¿Ya? Así que descartan esa idea, digamos, como para explicar las fluctuaciones que hay en esa región. Este otro paper que habla sobre la aceleración justamente decadal del giro subtropical del Pacífico Sur. Claro, este es un tema donde Wolfram debería meterse claramente, digamos, ¿verdad? Lo único que se muestra acá, estos son datos de altimetría satelital, así que hay datos desde el 95 hasta el 2004, y lo más interesante es tal vez esta última figura donde hacen estos 2 años menos estos otros 2 años, digamos, en una década, cuánto ha variado y lo que muestra es que hay un incremento del nivel del mar. Y eso es consistente con la aceleración del giro subtropical. ¿Cierto? Los oceanógrafos me apoyan, ¿no? Ya. Por ahora. Sí. Claro, cuando empieza a pedir plata no me apoyan. Muy bien. Eso no escuchan esas cosas. Con el transporte, en ese mismo paper Ya, muestra que
hay un aumento de la convergencia en esa región de los vientos satelitales, básicamente satelitales. El transporte de Ekman ha aumentado y ha producido esa convergencia es consistente ese aumento del nivel del mar con el transporte en superficie. Ya no recuerdo por qué razón, si bien la aceleración o los cambios en el rotor se dan en esta región, o más bien acá, ¿verdad? Hacia el este, la región del rotor es donde tú tienes las anomalías mayores. No es que acá esté cambiando el rotor sobre esta región, el rotor está cambiando acá, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una mayor señal hacia el oeste, perdón. Eso tiene que ver con una razón dinámica, ¿no? Es la circulación de redes, sí, la circulación de todo el Pacífico. Sí, claro. El giro subtropical. Que está más centrado hacia el oeste. Pero es una anomalía de altura. Bueno, hay mayor contenido de calor en esa zona. Pero está asociado más con la cosa dinámica, con la presión, más que solamente la parte estérica. Porque la parte estérica no aumentaría la presión. Claro, tú en el fondo, acá podemos determinar cómo sería la circulación geostrófica alrededor de esta alta, ¿no? No sería simplemente que la simetría entre esto. el anticiclón es como simétrico más o menos entre este y oeste del Pacífico, mientras la circulación de Sverdrup asociada del giro subtropical tiene como un núcleo ahí en el oeste, porque ahí está la corriente, la intensificación de la corriente de borde occidental. Entonces eso es simplemente te muestra que está acelerando el giro subtropical y no hay debido de que la estructura promedio del giro subtropical es así, con una asimetría hacia el oeste, no hay ninguna razón por la cual el patrón de aceleración debiera ser centrado, debiera coincidir con el rotor. Cosas que se pueden hacer, por supuesto que tenemos 10 años más de información. Mostró, claro, justamente muestra con datos más recientes esa misma diferencia. Este es un trabajo que diría que fue el primer trabajo donde vi claramente, o sea, se muestra claramente, atribuyen el calentamiento durante el siglo XX a dos razones diferentes, una natural y otra antropogénica. ¿Okay? Utilizan un modelo y al modelo lo fuerzan o lo dejan correr sin forzamiento externo, digamos, ¿ya? Y veamos lo que da. Entonces, esto lo han visto, ¿no? En la línea, y lo vamos a ver un par de veces más, en la línea negra están las observaciones, el forzamiento, el full forcing está acá, antropogénico y natural. Estos son los colores rojos. Esa banda indica la desviación de las distintas corridas. Estos son 4 corridas, con eso es lo que hace este ensemble finalmente, esta media. Y se ve que reproduce bastante bien, digamos, especialmente el calentamiento en el último periodo. Y cuando el modelo y estas 4 corridas son forzadas solamente por forzamientos naturales, solar, volcánico, lo que se ve calentamiento y luego acá un enfriamiento y este periodo. O sea, necesitamos el calentamiento o el forzante antropogénico para explicar el calentamiento por lo menos desde la mitad del siglo XX. ¿Ya? Entonces, en estos modos filtrados, ya estoy usando, él filtra con 13 años. Hay unos que filtran con 7, con 5, da un poco lo mismo. Pero la idea es que una vez filtrando ¿qué? Filtrando el niño, el ENSO, ¿cierto? El primer, y sin sacar tendencia, el primer modo muestra que en todos lados se calienta, salvo acá estas curiosidades, pero el calentamiento se ve de esa manera en el océano, que refleja muy bien el promedio que también se ve a nivel superficial en la atmósfera. Y el segundo modo es esto que está acá. Y eso que está ahí, con esta forma... Perdón, ¿usó solamente el Pacífico para calcular eso? Sí, está centrado en esa región.
Sí, pero es sí. ¿Lo hicieron con otro producto de TSM o no? Lo han hecho, IRSS. sí, hay muchos papers que hacen exactamente esto mismo y siempre da más o menos similar. ¿En serio? Me pareció que justamente las tendencias en TSM no eran necesariamente consistentes Entre productos. Sí, como por ejemplo ese Esta enfriamiento disminución en el acá. Ecuador. Sí. Sí, Sí. que yo creo que no está Hay un trabajo que trata Mira, ¿cuántos productos hay? 4. No lo tengo en la presentación, pero por lo menos esto mismo lo podríamos repetir a 3 productos: el de Kaplan, el Hadley, el Hadgis, o ese mismo Hadist, perdón, y el Erst. En esos 3 productos se ven, por lo menos esto se ve. Entiendo que el patrón puede diferir un poco. Y en el segundo modo se ve lo que conocemos como la oscilación decadal del Pacífico, o mejor todavía, la oscilación interdecadal del Pacífico, ¿ya? Que compromete a toda la cuenca, no solamente a la parte norte. ¿Ok? Entonces eso que está acá es es el HIPO, digamos, Interdecadal Pacific Oscillation, con su fase positiva hasta los 40, la fase negativa que empieza en el 40 y termina a mediados de los 70, ¿de acuerdo? Y la fase positiva esta que empieza en los 80. Y sabemos que entramos en una fase negativa acá. Yo entiendo que también no es obvio, digo, ¿cuándo entramos? ¿El 98? ¿El 2007? ¿El 2000? ¿Ok? Pero estamos en una fase negativa. ¿De acuerdo? Dime. Aquí parece que estás haciendo un paralelo entre las diferentes fases decadales de los modos 1 y 2. Pero la técnica de EOF supuestamente te da modos ortogonales. Sí. Entonces, no veo una razón fuerte por la cual debiera haber sincronización entre las fases de los modos 1 y 2, salvo si hay una especie de... Si los modos estadísticos 1 y 2 no necesariamente corresponden a 2 modos dinámicos bien separados. Si hay un poco de influencia, normalmente debieran ser como... Ya, entonces lo que tú estás diciendo es que acá en realidad lo que queramos ver es un calentamiento monotónico, más bien, ¿verdad? Al que debería sumarse esto para explicar Estoy equivocado, pero eso me sugiere la idea de que eso no está separando muy bien dos dinámicas distintas. A no ser que este enfriamiento tenga que ver con forzantes naturales que no necesariamente tienen que ver con variabilidad interna, ¿verdad? Es que si tú miras la estructura espacial es súper diferente. Entonces, no necesariamente hay correlación entre los modos, porque la estructura espacial... No hay, de hecho no hay. Claro, Pero lo que sugiere, claro, lo que sugiere el trabajo es que esto coincide, ¿no? Y de hecho la interrupción climática coincide con el periodo de enfriamiento, digamos, de fines de los 90 o principios de este siglo. La interrupción climática coincide con la fase negativa del hipo. Es interesante que cuando corren estos modelos, una corrida de control de, ahí lo ven ustedes, 300 años, ¿ya? La primera, sin forzante externo, ni naturales ni antropogénicos. Lo que aparece es el hipo. La escala interdecadal, lo natural, la variabilidad interna tiene esta forma, ¿ya? Y reproduce más o menos, bueno, aquí hay más alta frecuencia, a pesar que está filtrando con 13 años, digamos. ¿Ok? Pero entonces si el Pacífico no tuviera forzante externo, si no hubiera interacción de estos gases de efecto invernadero aportando más radiación hacia la superficie, digamos, o aerosoles, digamos, ¿no? O más radiación solar, ¿ya? Lo que deberíamos ver en la escala, sería una sucesión de ENSO y HIPO, ¿ya? Nada más, no podríamos ver tendencias. De hecho acá no hay tendencias. Entonces acá estamos, esto es lo que tú me estabas diciendo, ¿verdad?
Claro, es cuando el modelo se esfuerza solamente con antropogénico, el primer EOF, el primer modo da este calentamiento con ese patrón. ¿Ya? Curiosidades, digamos, dejémoslo así, ¿no? ¿Ok? Un calentamiento casi monotónico. Cuando se esfuerza solamente con variación en la radiación solar y con volcanes, da hasta con esta forma, incluso con un enfriamiento acá, ¿no? Da esto que está acá. En los 40, bueno, acá se ve un enfriamiento, claramente un enfriamiento. No exactamente desde el 40, desde el 50, para esta corrida, digamos, ¿no? Este es un ensemble de 4 corridas, ¿no? Con un modelo. Por supuesto que esto podría ser mejor. Entonces, este otro trabajo de Mel, del año 2003, que vamos a tener que leer muy cuidadosamente, por lo siguiente. Hacen separación en los modelos de periodos de calentamiento muy rápido, que ocurren en décadas, y de interrupciones, que también ocurren en décadas, que es lo que estamos observando. ¿De acuerdo? Y comparan y tratan de establecer qué es lo que sucede. Este es el resumen, puse el resumen, digo. La idea es que lo leamos, ¿no? La idea. No, pero dice que en periodos de calentamiento, ¿qué cosa sucede? Hay aumento del contenido de calor en la parte superficial del océano. ¿Ya? Hay una aceleración de la formación de masas de agua, ¿de acuerdo? Y que sucede tanto alrededor de Antártica, esto en el mar de Weir sucede, no sé, no tengo idea. Y aumenta y se acelera la circulación meridional. Esto es del Atlántico Norte, ¿no? El AMOC. ¿Ustedes han oído hablar de eso? Ya. Y cuando hay hiatus, típicamente ocurre en la fase negativa del hipo. ¿Ya? Eso lo veíamos desde un comienzo. Y veamos cuáles son qué cosas se ven. Este es un compuesto para los periodos, para las décadas donde hay interrupción, que tiene esa forma, y donde hay calentamiento acelerado, que también tiene esa forma. Esto sale de los datos nomás, ¿verdad? Entonces acá muestra cómo cambia, cómo cambia el balance de energía en el tope de la atmósfera, la cantidad de calor que hay en la capa superficial del océano entre 300 y 750 y desde 750 hacia la profundidad. Muestra que en el periodo de hiatus, donde hay calentamiento es de 750 metros hacia abajo. El calentamiento está abajo y hay enfriamiento, o por lo menos menos calentamiento arriba. ¿Ya? En verde podríamos hablar de lo que podríamos llamar normal. Así que en términos normales, arriba hay una disminución de la cantidad de calor que hay en la capa superficial, lo que está ocurriendo ahora, ¿no? En hiatus, interrupción climática y aumenta abajo el uptake de calor. Y cuando hay calentamiento acelerado, hay aumento especialmente arriba, hay aumento de la temperatura o del contenido de calor en la capa superficial. ¿Ya? No hay diferencia en la cantidad, en el balance de energía en el tope de la atmósfera. No es un tema que tenga que ver con el forzante solar. ¿Ya? Pero es algo que tiene que ver con la dinámica más bien en el océano. ¿Qué otra cosa muestra? Esto es la diferencia de la profundidad de la capa límite entre décadas con hiatus y décadas con calentamiento acelerado. En el Atlántico Norte se ve esta anomalía negativa, en el mar de Weir se ven estas anomalías negativas. No, esto es el océano, esto es océano. Y muestra que hay estas diferencias negativas indican un debilitamiento de la formación de esta agua. ¿Ya? Esto es nuevo para mí, y esto es más nuevo para mí, en el sentido de que cuando hacen regresión entonces de su índice de la MOC, índice de la formación de esta agua,
con la temperatura superficial, el patrón que aparece es ese, digamos. Entonces ellos sugieren que en un periodo ahora de hiatus, estas anomalías serían negativas, ¿no? Serían al revés. Contribuye tanto el patrón del hipo, eso, pero también contribuye la formación de esta agua profunda, digamos, ¿no? Que se forman en estas regiones, pero al parecer impactan el agua en superficie en estas regiones, porque ahí es donde hay surgencia, porque ahí es donde están llegando a la superficie finalmente, ¿ya? 2013, ¿ya? Así que de alguna manera me desmotiva, en el sentido que lo que nosotros pensábamos era decir, bueno, establecer que el enfriamiento que hay en esta zona tiene relación al paso de fase cálida a fase fría del hipo. Y ya lo están diciendo, digamos. No hay nada nuevo en eso. Así que hay que buscar otra pregunta. ¿De acuerdo? Nos demoramos demasiado. Bueno, así es la cuestión, digamos. Tampoco pretendo que lean todo eso. Este es un trabajo que lo sugirió hace poquito el colega Lee. ¿Cuál es la idea acá? De nuevo, que lo que está pasando en el Pacífico impacta entonces a la disminución del calentamiento o a la tasa de calentamiento en la atmósfera, ¿ya? Ellos explican en una buena parte el hiatus debido a lo que está pasando en el Pacífico tropical, ¿ya? ¿Qué pasa en el Pacífico tropical? De nuevo está esta idea interesante, ¿no? De relacionan fases del hipo con el bueno, aquí hay un calentamiento, acá no hay calentamiento, acá no hay calentamiento. Y lo que ha pasado ahora con el viento zonal, ¿ya? La componente este-oeste del viento, que se ha estado intensificando, hay más viento del este, ¿ya? En esta zona en torno a los 180, ¿ya? Esto me parece que va entre 150, 160 este, 160 oeste, en torno a los 180. Así que el Pacífico tropical, ecuatorial más bien, de allá del lado oeste. Y se están intensificando los vientos, ¿ya? Se han estado intensificando los vientos, entonces podríamos discutir qué es lo que deberíamos esperar entonces que suceda cuando se intensifican los vientos allá. Esto es una señal que también tiene que ver con el Pacífico, la oscilación interdecadal del Pacífico. También hay una señal en los vientos ahí. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿qué cosas deberíamos esperar? ¿Es un reforzamiento de lo aliso? ¿O está al otro lado de lo No, es un reforzamiento de lo aliso. ¿No? Acá se ve como tendencia, desde el 92 en adelante, tendencia en el campo de presión, en el campo de viento. Se ve la tendencia positiva en todo este sector del anticiclón. Esto es muy típico, este dipolo. Algunos ya le están poniendo nombre a este dipolo, ¿de acuerdo? Como una oscilación independiente, pero se ve especialmente la aceleración de los vientos, especialmente en esta zona, ¿no? La aceleración de los vientos del oeste. Un detalle, este es la reanálisis era interim. ¿Este era interim? Disponible desde el 79, creo. Y esos son tendencias sobre el periodo 92 hasta el 2011. Sí. Entonces, es una reanálisis. Sí, sigue siendo reanálisis. Y esto mismo lo podemos ver con el ENCAR en C. No son observaciones. ¿Ya? Lo que muestra este reanálisis nuevamente es la aceleración de los vientos acá, en la costa de Perú y el norte de Chile, pero lejos, fuera, en el océano, digamos. Lo que pasa en la costa es el tema, ¿no? Para la superficie, para el nivel del mar, de nuevo se ve esta tendencia negativa, lo que es de esperar, ¿no? Este aumento de este gradiente, aumenta este gradiente, debería tener consecuencias en las corrientes ecuatoriales, ¿no? ¿Cierto? Bueno, acá de nuevo repiten la tendencia de la temperatura superficial del mar y la temperatura en el aire, ¿no? ¿No? Que muestra esta forma ya típica. Entonces, resumen, todas estas tendencias las resumen en este cuadro. Estamos hablando de aceleración de los vientos alisios acá,
¿ya? Incremento de la surgencia en toda esta zona, ¿ya? Levantamiento de la termoclina, más agua fría llegando a la superficie y aceleración de esta celda meridional subtropical. O sea, más divergencia, ¿verdad? Más divergencia del transporte Ekman, más convergencia de las corrientes geostróficas por debajo, digamos, de la termoclina, ¿ya? Y eso, bueno, y con la aceleración de la celda de Walker y también de la celda de Hadley. No pusieron para acá simplemente para no ensuciar la figura, pero sucede lo mismo para el Pacífico Sur. Aceleración de la celda de Hadley, aumento de la presión en superficie, aumento de los vientos, y aquí tenemos el sistema retroalimentado, digamos. ¿Ok? Lo que ellos hacen, y no lo muestro, es que corren un modelo con los vientos, con la tendencia de los vientos, y determinan que el enfriamiento va a estar hasta el 2020, pero de ahí en adelante va a terminar, que es lo que ustedes me estaban diciendo, ¿ya? Pero hay que ver cómo hacen eso. No he llegado a esa parte, simplemente no lo vi. ¿Okay? Tal vez esto es lo único diferente que he encontrado hasta ahora, digamos, ¿ya? Que él habla de que hay un modo de enfriamiento, ¿ya? Este es un paper del año 2010, un modo de enfriamiento, y lo que sugiere este modo de enfriamiento voy a volver sobre esto después. Quiero mostrar cuál es el modo de enfriamiento. El modo de enfriamiento es simplemente el segundo modo de un análisis de componentes principales, ¿ya? En el primer modo está el ENSO, y en el segundo modo él dice que hay un modo de enfriamiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Con qué periodicidad? ¿Qué periodo usaron acá? Mira. No, quiero decir, ¿cuál es la frecuencia? Si está filtrado, si está filtrado. A mí me da la impresión que es interanual. ¿Sabéis por qué? Por lo siguiente. Ahí están las componentes. Ahí estaba la respuesta. Entonces acá, desde el 1870 al 2010, o 2008, no sé, acá está la serie de tiempo para los tres, asociada a los tres campos, ¿verdad? Que están asociados al ENSO. Y podemos ver los ENSO. Aquí están los ENSO extraordinarios en esos tres productos. ¿Ok? Y en el segundo EOF, que muestra justamente este enfriamiento en esta zona, o anomalías negativas, cuando vemos las componentes principales muestran esta tendencia positiva, ¿no? Y esto significaría enfriamiento justamente en esa región del Pacífico ecuatorial central oriental, ¿ya? Y él le llama el modo de enfriamiento, ¿ya? Pero, a ver, pero eso no necesariamente la señal está en latitudes medias, pues solamente... No, esto es solamente ecuatorial. Él simplemente está diciendo ecuatorial. Si acá el tema de latitudes medias, hasta ahora no está siendo tocado. Y ahí está lo interesante para nosotros, digamos, ¿verdad? ¿Cómo explicamos lo que pasa en la costa? ¿Cómo explicamos lo que está pasando acá en latitudes medias? ¿De acuerdo? Así que la idea del giro subtropical, la idea de los vientos locales, la idea de la conexión remota con los vientos ecuatoriales sigue siendo válida, digamos. A pesar que ya dijeron o están diciendo que el paso de la fase positiva a la fase negativa del hipo explica esta tendencia negativa, este enfriamiento del Pacífico oriental. ¿Ok? Entonces, cuando hacen regresión, ¿ya? La segunda componente principal, con los vientos, aparecen los vientos del oeste acelerados en esa región, ¿verdad? Bueno, esta divergencia aquí, en términos de presión, aumento de la presión en este sector, en términos esto sería acá se ve el ascenso y el descenso, aquí está la celda de Walker, asociada o la aceleración de la celda de Walker asociada a este PC2, y en el océano se ven anomalías negativas en este sector y anomalías negativas sobre la posa cálida. ¿Ya? Ahora, la forma en que llega a la conclusión tampoco es una forma muy obvia, digamos, pero lo que dice es lo siguiente, por eso lo puse acá, que
Los modelos corrieron en varios modos para el informe anterior, ¿verdad? Hay un preindustrial. Y en el preindustrial lo que hicieron fue mantener lo que hace efecto invernadero, fijo. Así que se puede considerar como una corrida donde no hay forzante antropogénico. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, la corrida que se hace para el siglo XX, que se llama de esta manera, ¿de acuerdo? Lo hacen con full force, antropogénico y natural. Y el punto es que en el modo 2 de enfriamiento, el cooling mode, no aparece en el preindustrial. Entonces, a ellos les sugiere que el cooling mode tiene que ver con el forzamiento antropogénico. Y citan a este trabajo de Kane del año 97, que ha sido el único trabajo que dice que, como respuesta al forzamiento antropogénico, lo que se va a ver una aceleración de la celda de Walker. Y por lo tanto un enfriamiento. ¿Ya? ¿Lo diagnosticaron esto para escenarios de calentamiento global con los mismos modelos? En lo cual el aumento de concentración de gases a efecto invernadero es más fuerte que en el 20S3M. Me parece que sí. Hay que leer bien el paper. Pero me parece que sí. Que el segundo modo aparece en las proyecciones y en las simulaciones que hace. Debiera aparecer más fuerte. Sí, claro. ¿Tú dices que en las proyecciones sí aparece más fuerte? O sea, lo que estás diciendo es que están sacando conclusiones de la comparación entre El preindustrial y el... Sí, pero aunque es cierto que la concentración en gases a efecto invernadero aumenta en el siglo XX. Claro, y no en el preindustrial. La diferencia para muchas estructuras dinámicas del océano es generalmente chica. Para ver realmente diferencias significativas, para muchos propósitos, se necesita ver los escenarios donde se aumenta más la concentración. Ya, sería interesante hacerlo si es que no lo han hecho. ¿Ya? Pero eso es una buena cosa que anotar. ¿Están aburridos ya? No pueden, porque esto no es una charla, digamos. Este es un trabajo de Jones del año pasado y hace atribución entonces de cómo ha cambiado la variación, cómo ha cambiado la temperatura superficial. ¿Ya? Ahora las simulaciones de la última simulación que están en el CEMIP 5. Entonces tienen el histórico, el full forcing, donde esta es la temperatura que reproducen y aquí están todas las corridas individuales. Acá hay una mezcla del CEMIP 3 y el CEMIP 5 de todos esos modelos. Este es con el natural y acá en rojo está solamente con el forzamiento antropogénico en comparación con la observación. ¿De acuerdo? Entonces, ya de esta figura puede llegar a la conclusión que el calentamiento que se observa de los 60, 70, que debería haberse esperado un calentamiento más bien desde los 50 en adelante. ¿Ya? Pero lo que se ha observado más bien en este periodo de enfriamiento por razones naturales, de forzamiento natural, y acá sí que se observa un calentamiento, pero no en la intensidad en que se podría haber esperado si solamente hubiese el forzamiento antropogénico. ¿De acuerdo? Así que el forzante natural y la variabilidad interna, la variabilidad interna no está ahí, el forzante natural está contraponiéndose, digamos, a ese calentamiento. Así que gracias a los forzantes naturales no tenemos el calentamiento esperado. Y lo que hacen ellos después es hacer para estos periodos, para el periodo total, 50 años acá, 50 años acá, y este es el periodo 79-2010, lo que hacen es ver las tendencias. Esto usando el HAT-C, el CRUD T4, con el que más confían, de acuerdo a lo que dice el mismo Jones en su paper, y se ve calentamiento en todo ese periodo acá, enfriamiento, esto ya lo habíamos visto, ya enfriamiento acá, el periodo hasta el 50, y el enfriamiento en el Pacífico suroriental, que es el que estamos comentando. Pero después podemos, y eso en términos de tendencia, ¿no?
Pero después podemos ver los modelos, con el full forcing, ¿qué es lo que ve? El full forcing no se ve en el enfriamiento. ¿Ya? Otra razón más para decir que es de origen natural interno. Con el forzamiento natural se ve algo de enfriamiento en algunas zonas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y solamente con el antropogénico, bueno, antropogénico debería verse en todos lados. ¿Ya? Así que acá él también lo tiran, dice que bueno, lo que se observa, esa disminución, esa tendencia negativa se debe al cambio de fase de la oscilación interdecadal de la fase cálida a la fase fría en este periodo. Y se acabó, digamos, el tema. Ya lo dijo Jones, así que no tenemos nada más que decir. Lo cita mal, ¿no? Vamos a repetir el análisis. Estoy usando entonces las observaciones, el full forcing, que va acá, antropogénico y natural. Se hace la regresión con la temperatura superficial del mar, se sacan las tendencias, y esos son los resultados. Esta es la tendencia observada ahora para otro producto, el ERST. Esta sería la señal entonces de la tendencia en los últimos 30 años en relación al forzante antropogénico. Hay calentamiento en todos lados. Respecto al forzante natural hay un enfriamiento que tiene esta misma forma, y lo que queda es el residual, esto que está acá. Suma de hipo más amo, dejémoslo como signo de interrogación, no lo sé, no tengo idea, digamos. Pero es el residual, y el residual tiene esa forma, ¿no? De nuevo, tiene la misma forma que la tendencia que estamos observando. Así que no es forzado, tiene que ser natural, necesariamente. Oye, una consulta, ¿por qué se produce esa intensificación, ese enfriamiento, si uno se fija a lo largo de la costa de Chile, ¿ya? Con mayor intensidad en el norte y en el extremo sur, y Mira, no en la zona central? Y ¿sí? se veía en otras figuras también anteriores. No es un rasgo que estábamos mirando, depende de los productos también, ¿cierto? Depende de los productos. Podríamos fijarnos más en ese detalle, digamos. En algunos productos, por ejemplo, se ve muy bien el calentamiento, o sea, el enfriamiento sobre Perú. En otros productos se ve más el enfriamiento sobre Chile, digamos. No es tan obvio, digamos. Okay. ¿Y difieren entre los productos, no? Sí, es un tema de los productos, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora 79-2010, yo creo que son buenos productos, digamos. Ahora, es como incorporar la información, está la diferencia. Entonces, todas estas son las señales que hemos estado observando. ¿Ok? Alisio intenso, calentamiento en este sector, enfriamiento en este sector, el anticiclón con un rotor acelerado, anticiclónico, positivo, ¿verdad? Oeste intenso, aceleración del giro subtropical, anomalías positivas de la presión en este sector, anomalías negativas de la presión en este sector, aumento de los vientos del oeste. Todos esos elementos están. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está produciendo el enfriamiento en nuestras costas? ¿Ya? Los que trabajamos con Oscar, o hemos trabajado con Oscar alguna vez, apostamos a los vientos alisios, y de eso es lo que tú vas a hablar. Los vientos a lo largo de la costa, bueno, es el trabajo de René, aunque no es obvio, digo, para nada, no es obvio. Yo no sé lo que hay mostrar tú, Ali. Y lo del viento, giro subtropical, posibilidad de que haya advección más bien, tampoco es una cuestión que, eso sí que no lo hemos visto, no hemos chequeado nada de eso, ¿ya? Siempre está la posibilidad que sea más bien un tema de los flujos de calor, ¿ya? Que los flujos de calor estén cambiando. ¿Por qué? Porque la nubosidad está cambiando. También es una cuestión que no se ha chequeado, ¿ya? Así que ahí están las conclusiones. A esta altura, esto pareciera que en un paper, si tuviéramos que escribir un paper ahora, simplemente citamos a Jones y a Mel, y no nos metemos en ese tema. No es tema nuestro. Si bien está esta otra posibilidad del paper de Chang, ¿verdad? Que dice, mira, no, la aceleración del vientos del este, la aceleración esa que estamos observando, es respuesta al calentamiento antropogénico. Pero en esa línea hay muy pocos papers. El viento ecuatorial, ahí está, sí se observa. En la costa no es tan obvio.
¿ya? Que también es un tema que está abierto, digamos, cómo lo vamos a resolver. ¿Ya? Bueno, está abierta la explicación de la señal en nuestra región. Y eso yo creo que ahí es donde deberíamos concentrarnos. Oye, un tema que tú no lo has mencionado, pero no sé, una pregunta, pues, aprovechando que están ustedes aquí, los meteorólogos. Una de las predicciones, cierto, que se hace aquí para Chile es que supuestamente las precipitaciones van a disminuir dentro de un escenario de cambio climático. Pero cierto, efectivamente, la gran señal aquí tiene que ver con esta variación interdecadal. Uno, digamos, esperaría que, no sé, pues cuando volvamos a la otra fase, no necesariamente, claro, o por lo menos vuelva a... Porque son distintos tipos de modelos y distintos tipos de predicciones, o sea, son... Claro, fíjate que lo más consistente en los modelos respecto del campo de presión, porque las proyecciones futuras se parecen mucho a este patrón. Bueno, de eso va a hablar la ley, digamos. Pero la pregunta es ¿por qué aumenta la presión hacia latitudes medias? Una, la extensión hacia la celda de Hadley se está extendiendo. ¿Ya? Es una muy buena explicación. Y la otra explicación tiene que ver con la oscilación antártica, que está en su fase positiva y pareciera que las predicciones que se hacen de la oscilación antártica es que va a seguir en su fase positiva. ¿Ya? Eso implica, por supuesto, menos precipitación a esta zona. ¿Ya? Tú refuerzas el anticiclón subtropical en la parte sur más bien. ¿Ya? Supuestamente se reforzaría el viento. Y esas son señales consistentes. ¿Ya? Eso es mejor que decir que vamos a entrar en un periodo tipo la niña, tipo el niño. Es una discusión que ya deberíamos dejarla atrás, digamos. ¿Ya? Ok.